Así que pasemos ahora en nuestras Biblias al Evangelio según Juan capítulo 9. Jesús había estado teniendo una disputa con los fariseos en el templo en el momento de la fiesta de los tabernáculos, aproximadamente 6 meses antes de la Pascua en la que fue crucificado. Y en el capítulo 8, registra sus conversaciones con ellos, cuando les declaró, antes que Abraham existiera, yo soy. Y así, la última vez que vimos a Jesús, estaban tomando piedras para arrojárselas, y él pasó junto a ellos y salió del recinto del templo. Y al pasar Jesús, se abre el 9º capítulo, así que ese es el trasfondo. Simplemente han tomado piedras para arrojárselas debido a su afirmación de deidad antes de que Abraham fuera yo soy. Y al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. En lo que respecta a los registros del Evangelio, y solo en lo que respecta a los registros del Evangelio, seguramente hay otros, pero los Evangelios solo registran este caso en el que Jesús sanó a una persona cuya enfermedad, según las Escrituras, provenía de su nacimiento. Ahora en Hechos hay una pareja que tuvo sus condiciones desde el nacimiento y sin duda Jesús sanó a muchos con enfermedades congénitas, pero esta es la única en el Evangelio que se registra claramente como una condición que existía desde el nacimiento. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora bien, había quienes enseñaban el pecado prenatal, que un niño podía pecar mientras aún estaba en el útero. Y hubo quienes en cierto modo se aferraron a esta creencia. Y debido a que esto lo enseñaban algunas personas, algunos rabinos, tal vez por eso los discípulos dijeron: ¿quién pecó? ¿Que nació ciego? Bueno, si nació ciego y pecó, significaba que tuvo que pecar en algún momento antes de nacer. En este momento de la historia de los judíos, los rabinos también habían adoptado de Platón la idea de que las personas preexistían como espíritus y esperaban cuerpos. Y algunos de ellos eran buenos espíritus y otros eran malos espíritus. Pero los hombres preexistieron como espíritus esperando cuerpos. La enseñanza de Platón, que por supuesto es también la enseñanza de los mormones, de que todos preexistimos como espíritus en el Rey Celestial. Se nos dieron cuerpos para que pudiéramos pasar por este periodo de prueba en la tierra para descubrir si descubriremos o no la verdad del mormonismo y así podremos ser elevados a la divinidad en el otro mundo y tener nuestro propio pequeño planeta y nuestro propio pequeño planeta sistema y seguir como dioses. Sino la preexistencia como espíritus, recibiendo nuestros cuerpos para nuestra prueba en la tierra. Entonces, la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Que nació ciego. ¿Es este el juicio de Dios sobre sus padres por algún pecado que cometieron? Es interesante para mí que muy a menudo tenemos ese tipo de pensamiento de retribución directa de Dios cuando nos sobreviene una calamidad. Dios me está castigando por algo que he hecho o algo que hice. Y así, esta dificultad o esta experiencia dolorosa viene a mí como el juicio de Dios sobre mí debido a alguna mala acción. Si fuera así, no estaría aquí esta noche. Verás, si Dios trajera ese tipo de juicio de causa y efecto directo sobre las personas, entonces Dios tendría que ser justo en su sistema de justicia. Y. Por lo tanto, toda persona que cometiera el mismo tipo de acto tendría que recibir el mismo tipo de sentencia por ello. En la actualidad no existe ese tipo de juicio de causa y efecto. Lo sabrá, y Dios será justo cuando juzgue, porque será un juicio completamente igualitario. Pero ahora mismo, Dios está buscando atraer a los hombres hacia Él. Y Jesús dijo, no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo por mí sea salvo. Y entonces su pregunta reflejaba la actitud constante que ha tenido la gente, esa actitud que era expresada por los hombres que vinieron a consolar a Job en su aflicción. Debes haber hecho algo horrible, hombre. Simplemente confiésate a Dios y termina con esto de una vez. ¿Por qué sales en tu miseria? No intentes decirnos que eres inocente. Nadie sufriría así a menos que fuera una persona malvada. Y, sin embargo, toda la historia de Job, viendo el cuadro completo tal como tenemos esa oportunidad en la Biblia, entendemos que no fue el juicio de Dios sobre Job por algún pecado que había cometido. Satanás lo estaba afligiendo para probarle a Dios que Job fracasaría. ¿Quién pecó? Jesús respondió, ni este hombre ni sus padres. Ahora bien, creo que en este punto los traductores cometieron un error de puntuación. Creo que en lugar de 2 puntos aquí deberían haber puesto un punto. Creo que Jesús respondió a su pregunta. Período. Ninguno de ellos. Esa es la respuesta. Y creo que luego continúa haciendo una declaración que realmente no está relacionada con la pregunta. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿El hombre o los padres? ¿Que nació ciego? Jesús no dijo ninguna de las dos cosas. El hombre ni sus padres. Pero que él.
Las obras de Dios se manifiesten en él, debo hacer las obras del que me envió mientras es de día, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Jesús pasó por alto la pregunta diciendo ninguna de las dos, pero debo hacer la obra de mi Padre. Y para que yo pudiera hacer la obra del Padre que me envió, él fue adelante y sanó al hombre para que hiciera las obras del Padre. Pero su respuesta a la pregunta fue ninguna de las dos cosas. Ahora, no creo que sea correcto interpretar esto, que Dios permitió a este hombre este periodo de ceguera solo para que Cristo pudiera hacer una obra en él. En otras palabras, que todo estaba preestablecido por Dios en el sentido de que él nació ciego para que Dios pudiera hacer la obra de sanarlo. Creo que esa es una interpretación errónea y esa interpretación viene con dos puntos en lugar de un punto. En el texto griego no hay signos de puntuación. Esto lo hicieron los traductores para tratar de darnos comprensión. Y en este punto, preferiría poner un punto después de Jesús dicho, ni este hombre ni sus padres, punto. Y luego trayendo una idea nueva, pero para que las obras de Dios se manifiesten en él, debo obrar las obras del Padre. Para que las obras de Dios puedan manifestarse en él, tengo que hacer la obra del Padre. Mientras esté en este mundo, ya sabes, la noche llegará, pero mientras esté aquí, soy la luz. Mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo arcilla de la saliva. Y ungió los ojos del ciego con barro. Ahora, ¿por qué supones que Jesús hizo eso? Estoy haciendo una pregunta. No sé la respuesta. ¿Por qué Jesús hizo esas cosas? No lo sé. Lo sé, pero es interesante para mí. Porque sé que Jesús podría simplemente haber hablado la palabra. Porque habló la palabra a otros hombres ciegos. A Bartimeo en Jericó. Él dijo, ¿qué te gustaría? Él dijo, Señor, para que pudiera recibir la vista. Jesús dijo, ve por allí. Y sus ojos estaban abiertos y podía ver. Otro ciego, Jesús le tocó los ojos. Y luego dijo, ahora puedes ver. Y dice, un poquito. Los hombres parecen árboles caminando. Es muy confuso. Jesús volvió a tocarle los ojos y al abrirlos pudo ver claramente. Ahora Jesús, en lugar de simplemente hablar o imponer sus manos sobre sus ojos, hace algo bastante interesante. Tal vez esté tratando de crear más controversia con los líderes religiosos que estaban en su caso por violar el día de reposo al sanar al hombre cojo en el estanque de Betesda meses antes. Porque ves, estaba en contra de su ley, la interpretación tradicional de la misma, hacer barro en el día de reposo. Eso era ilegal. De hecho, no se podían usar zapatos en el día de reposo cuyas suelas estuvieran sujetas con clavos porque eso constituía llevar una carga si las almas estaban sujetas con clavos. Eso es un poco demasiado pesado. Y tenían todas estas pequeñas interpretaciones extrañas de la ley y hacer arcilla en el día de reposo era contra su ley. Así que escupir en la tierra y revolverla con el dedo y hacer arcilla con ella era una clara violación de su ley del día de reposo. Y cuando hizo esta arcilla, la frotó en los ojos del hombre y le dijo, ahora baja al estanque de Siloé y lávate los ojos. Y entonces el hombre descendió al estanque de Siloé, metió la cabeza y se lavó los ojos. Y cuando se lavó los ojos, pudo ver. Y sus vecinos y los que antes lo habían visto mendigar, dijeron, ¿no es este el ciego que estuvo sentado allí y mendigando todos estos años? Y algunos de ellos dijeron, sí. Es. Y otros decían, seguro que se parece a él. Y él dijo, soy yo. ¿Es este el ciego que mendigaba? Seguro que se parece a él. Sí, soy yo. Dijeron, ¿cómo es que ahora puedes ver? Y él respondió y dijo, un hombre que se llama Jesús hizo barro y ungió mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Ahora note la revelación progresiva de quién es Jesús para este hombre. En este punto él simplemente lo conoce como un hombre que se llama Jesús. ¿Cómo es que puedes ver? Bueno, un hombre que se llama Jesús. Haz barro y unge en mis ojos y me dijo ve al estanque de Siloé y lávate y fui y me lavé y recobré la vista. Un hombre que se llama Jesús. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Y él dijo no lo sé. Entonces llevaron al hombre ante los fariseos. Y era el día de reposo cuando Jesús hizo el barro y abrió los ojos. En realidad, eso violaba dos leyes del sábado. No era lícito sanar en el día del sábado. No podrías hacer nada para la curación. Si te torcías el tobillo, no podías dejar correr agua fría porque el agua fría tenía un efecto curativo. Así que simplemente tenías que sufrir con el dolor hasta que terminara el día de reposo y entonces podías empezar a correr agua fría sobre él. Pero ya era demasiado tarde y la hinchazón ya había comenzado.
pero no se podía hacer nada para curarse. Podrías salvar una vida, hacer lo que tengas que hacer para salvar una vida, pero nada para curar en sábado. Día. Entonces hay dos cargos en su contra. Hizo barro y lo sanó. Y nuevamente también los fariseos le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él les dijo, puso barro sobre mis ojos, y miré, y puedo ver. Por tanto, decían algunos de los fariseos, este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, pues, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y hubo una división entre ellos. Estaban discutiendo entre ellos. Y volvieron a decir al ciego, ¿qué haces? Dices de él, el que te abrió los ojos. Y él dijo, él es un profeta. Así comenzó él, un hombre que se llama Jesús. Ahora se declara profeta. Y los judíos no le creyeron que había sido ciego, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo que decís que nació ciego? Realmente no creemos eso. ¿Cómo es que puede ver si nació ciego? ¿Cómo es que puede ver si nació ciego? ¿Cómo es que él puede ver? Y los padres les respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo es que puede ver? No lo sabemos. ¿Por qué no le preguntas? Él es mayor de edad. Ahora tenían miedo porque los gobernantes ya habían determinado que si alguien había confesado que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Y no querían que los echaran de la iglesia. Y por eso tuvieron miedo de responderles. Y por eso decían, ya es mayor de edad, ¿por qué no preguntas a él? Entonces llamaron nuevamente al hombre que estaba ciego y le dijeron, alaba a Dios. Sabemos que este hombre es un pecador. Y él respondió y dijo, si es pecador o no, no lo sé. Pero una cosa sí sé, mientras era ciego, ahora puedo ver. Le dijeron otra vez, ¿qué te hizo? Ahora, ¿cómo te abrió los ojos? Y él dijo, ya te lo dije y no me escuchaste. ¿Por qué quieres escucharlo de nuevo? ¿Quieres ser uno de sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero en cuanto a este hombre, ni siquiera sabemos de dónde viene. Y el hombre respondió y les dijo, pues aquí hay algo maravilloso, que no sabéis de dónde es. Y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Ahora sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad, a él oye. Ahora, mucha gente ha tomado este versículo en particular como doctrina y como doctrina bíblica. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Este versículo en sí mismo no puede usarse como base para una doctrina bíblica de que Dios no escucha las oraciones del pecador. Porque esto es solo una parte de una conversación entre un ciego, que a estas alturas ni siquiera es salvo, y los fariseos. Y está expresando simplemente una creencia común entre la gente, pero no necesariamente una doctrina bíblica. Y sin embargo, mucha gente ha tomado esto y a menudo se oye decir, bueno, Dios no escucha a los pecadores cuando oran. Eso no es necesariamente así. Y las escrituras seguramente no confirman eso como verdad bíblica. Porque esta es solo la declaración del ciego a los fariseos en respuesta a sus interrogatorios. ¿Dios escucha a los pecadores cuando oran? ¿Cómo fuiste salvo? Verá, si Dios no escuchara a los pecadores cuando oraron, ninguno de nosotros sería salvo. Dios escucha a los pecadores, y eso es parte de la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, si yo, como hijo de Dios, estoy considerando la iniquidad en mi corazón cuando oro, entonces el Señor no me escucha. Eso es lo que dijo David. Isaías dijo, capítulo 59, que no es corta la mano de Dios para no salvar, ni pesado su oído para oír, sino que vuestros pecados os han separado de Dios. Y el pecado puede separarte de Dios. Puede separar tu comunión con Dios. Pero decir simplemente que Dios no escucha a los pecadores cuando oran no es cierto. Dios escucha a los pecadores cuando oran. Dijo Jesús, y el hombre que era pecador entró en el templo e inclinó la cabeza y ni siquiera levantó la cabeza hacia Dios, sino que simplemente le golpeaba el pecho. Y dijo, oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y dijo, y aquel hombre se fue a su casa justificado porque Dios escuchó su oración. Ahora sí leemos que el oído del Señor está abierto a los justos y escucha sus clamores. El Dios de los oídos se abre también al pecador cuando clama a Dios pidiendo misericordia y ayuda. Dios es un Dios misericordioso. Desde el principio del mundo, dijo, no se ha oído decir que si alguno abriera los ojos a uno que había nacido ciego. Ya sabes, si un hombre puede abrir los ojos de un ciego, esto es algo bastante único.
Si este hombre no fuera de Dios, nada podría hacer. Y ellos respondieron y le dijeron, en pecado naciste totalmente. Y estás tratando de enseñarnos. Ahora, asumieron que lo que Jesús dijo no era cierto. Que la ceguera era el resultado del pecado de este hombre. Nacido en pecado. Pero Jesús dijo que no, que cuando los discípulos preguntaron quién había pecado, este hombre había nacido ciego. Sin embargo, hicieron esa suposición debido a su ceguera de nacimiento. Y echarlo fuera. Lo echaron de la sinagoga. Entonces Jesús escuchó que lo habían expulsado. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, tú le has visto y es él quien te habla. Esto nos lleva de regreso al capítulo 4 cuando Jesús estaba hablando con una mujer junto al pozo en Samaria. Y ella dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, él va a enséñanos todas las cosas. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es él? Señor, que pueda creerle. Ambos lo habéis visto y ahora se está hablando. Él dijo, Señor, yo creo. Y adoró a Jesús. Entonces vemos este interesante caso de un hombre que fue molestado por la religión organizada. Lo sacaron del redil. Lo echaron. Pero Jesús lo encontró y lo recibió. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyeron estas palabras y dijeron, Jesús, estamos ciegos también nosotros. Y Jesús les dijo, si fueseis ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora dices que puedes ver, por eso tu pecado permanece. Hay un dicho, no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Esa era la condición de los fariseos. Dijeron que podían ver. Afirmaron tener una comprensión superior de las Escrituras. Y, sin embargo, se negaron a ver. Nadie tan ciego como aquellos que no quieren ver. Jesús dijo, si estuvieras realmente ciego, entonces podrías ser perdonado. Pero como dices que ves, eres en un gran problema. Un hombre será considerado responsable de ese conocimiento que tiene. Tenían el conocimiento. Vieron la luz. No caminarían en esa luz. Así que el capítulo 10, al parecer, es simplemente una continuación de todo este movimiento aquí del hombre ciego que recibe la vista, es expulsado por el sistema religioso organizado, es acogido por Jesucristo. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y ladrón. ¿Ladrón? Ahora, más tarde, dijo, yo soy la puerta. Si un hombre intenta entrar por cualquier otro sistema, por cualquier otra manera. Él es un ladrón y un salteador, dijo Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. Heme la puerta. Hay un camino hacia el redil de ovejas que es a través de la puerta. Yo soy la puerta. Intenta escalar las paredes o lo que sea. Esa es la acción de un ladrón, de un salteador. Si intentas entrar al reino de los cielos por vuestras buenas obras, si tratáis de entrar al reino de los cielos siendo religiosos, nunca lo conseguiréis. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Dr. Adam Smith, que viajó extensamente por Tierra Santa durante años para conocer la cultura del pueblo, ha escrito un libro muy fascinante que da un trasfondo bíblico y color a través de la comprensión de la cultura de estas personas y relata haber hablado con un pastor un día mientras el pastor le señalaba este recinto amurallado y le explicaba cómo llevarían a las ovejas a ese lugar. Recinto por la noche, o conducirlos al interior del recinto. En el recinto, las ovejas estarían a salvo. Y el Dr. Smith le dijo, bueno, no tienes ninguna puerta. ¿Cómo evitas que las ovejas salgan? Y él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, una vez que tenga todas las ovejas adentro, me acuesto aquí al otro lado de la abertura y aquí es donde duermo. Y ninguna oveja puede salir ni ningún lobo puede entrar si no pasa por encima de mí. Ahora, él no venía de ningún tipo de cosa bíblica. De hecho, probablemente ni siquiera conocía las Escrituras. Pero simplemente, yo soy la puerta. Soy el uno. Tienes que acercarte a mí para entrar. O tienes que acercarte a mí para salir. Ahora Jesús está hablando de esta especie de redil que tienen allí. Los recintos amurallados donde se conducía a las ovejas por la noche. Y él dijo, el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las suyas por su nombre, y las saca afuera. Así que por la noche, cuando los llevaban a estos recintos por seguridad. Por la mañana,
cuando estaban listos para partir, varios rebaños eran conducidos a estos recintos. Y durante la noche se mezclaban. Pero por la mañana, cuando el pastor estaba listo para llevarlos a los campos a pastar, iba a la puerta y llamaba. Y sus ovejas reconocieron su voz. Saldrían de la manada y lo seguirían. Y podrías intentar imitar ese llamado, pero las ovejas nunca te seguirían. Conocen la voz del pastor, le responden. Y entonces dijo, las ovejas oyen su voz y él llama a las suyas por su nombre y las saca. Y entonces es una imagen muy colorida que era muy familiar para aquellas personas en esa cultura, desconocida para nosotros en nuestra cultura. Pero la idea es que el pastor conocía a sus ovejas. Porque había ovejas que eran suyas y había ovejas que no eran suyas. Y al trasladar eso a la alegoría espiritual de esta noche, el mundo se compone de dos tipos de personas. Los que son sus ovejas y los que no son sus ovejas. Dos clases en el mundo. Hoy. ¿Eres suyo o no eres suyo? Él conoce a sus ovejas. Los llama por su nombre. Ahora, para mí, básicamente todas las ovejas se parecen. Quiero decir, no puedo distinguir entre ovejas. He visto el rebaño de ovejas en la ladera. Para mí, todos se parecen, pero te acercas al pastor que está cuidando esas ovejas. Y dirás, oye, hay una de tus ovejas que se está descarriando. Y lo llamarás por su nombre. O, tengo problemas con ese Joe, ya sabes, es una oveja miserable, ¿sabes? Llámalo, Joe, vuelve aquí, ya sabes. Tal vez suelte un silbido y su perro salga y comience a ladrar y lo lleve de regreso a la manada. Él conoce a sus ovejas. Los llama por su nombre. Entonces el Señor te conoce si eres uno de sus ovejas. Te llama por tu nombre. Conoce tus características. Y conocen su voz. Ahora, cuando Él saca sus propias ovejas, va delante de ellas. Y sus ovejas le siguen, porque conocen su voz. Entonces Él llama a sus propias ovejas. Ellas oyen su voz y le siguen. Aunque todas las ovejas oyen la voz, solo sus ovejas responder. Dentro de una semana a partir del jueves por la noche, estaremos tratando en Romanos capítulo 8 con ese interesante pasaje, a quienes Él conoció de antemano, también los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo. Y vamos a estar hablando de la predestinación. Y a los que antes conoció, también los escogió. Y a los que eligió, los llamó. Y Él llama. Y aunque todos escuchan su llamado, solo sus ovejas responden. ¿Y cómo sabes que eres su oveja o no? Por si has respondido o no a su llamado. Y si has respondido a su llamado, son sus ovejas. Si no has respondido a su llamado, entonces no eres sus ovejas. Así de simple. Y, sin embargo, no es tan sencillo cuando empiezas a profundizar en ello. Mis ovejas, oyen mi voz. Me siguen. Al extraño, dijo, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y Jesús les habló esta parábola, pero ellos no entendían lo que les hablaba. Y así empezó a explicarlo. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Ahora, él no se refiere a Moisés y Elías y los profetas cuando dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. A los religiosos decadentes sistema en el que el judaísmo se había degradado. Tratando de abrir otro camino hacia Dios. Tratando de llevar al hombre a Dios a través de las obras. A través de la necedad de los fariseos en su esfuerzo por guardar los aspectos tradicionales de la ley. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, si alguno quiere entrar por mí, será salvo y entrará y saldrá y encontrará pastos. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Tienes que venir, tienes que entrar por mí. El sistema religioso del judaísmo no lo va a lograr. Tienes que entrar por mí. Ahora bien, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es exactamente lo que los sistemas religiosos falsos harán por usted. Te robarán. Te robarán. Y al final te destruirán. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que podría tenerlo en mayor abundancia. ¿Qué contraste con los sistemas religiosos y con el cristianismo? Desafortunadamente, el cristianismo a menudo se clasifica como una de las religiones del mundo. El cristianismo está lejos de ser un sistema religioso, ya que estudio y analizo los sistemas religiosos y hago una comparación con el cristianismo. La diferencia básica radica en que las religiones son todos los esfuerzos del hombre por alcanzar a Dios. Entonces,
Si tuviera que dibujar una caricatura para representar la religión, dibujaría un círculo, la tierra, y debido a mi habilidad artística pondría un hombrecito de palo en el círculo con las manos levantadas, tratando de llegar a Dios. El hombre comenzando desde su base terrestre. Lo pondría de puntillas, intentando llegar al cielo, intentando llegar al infinito, tratando de llegar a Dios. Los sistemas religiosos son hombres que intentan construir un puente hacia Dios. Pero no importa cuán alto se estire, no se puede tender un puente entre lo finito y lo infinito. Es una imposibilidad. Si tuviera que hacer un dibujo del cristianismo, tendría el círculo redondo de la tierra y las manos saliendo del cielo hacia ese hombrecito en la tierra. Porque el cristianismo es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, llegó a Betel y encontró una roca. Lo usó como almohada y, debido al cansancio, se fue a dormir. Mientras dormía, tuvo un sueño. Y en su sueño vio una escalera y estaba plantada en la tierra y subía al cielo y el Señor estaba parado en lo alto de la escalera. Y los ángeles de Dios subían y descendían por esta escalera del cielo a la tierra. Y cuando despertó por la mañana, se sintió invadido por una sensación de asombro. Y él dijo, en verdad, el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Anoche cuando llegué aquí, asustada, cansada, dolorida, no tenía conciencia de la presencia de Dios. Un lugar árido, rocoso y desolado. No lo sabía, pero ahora lo sé. En verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Observe los tiempos verbales. El Señor está aquí. No lo sabía anoche. Seguro que lo sé ahora. Esa escalera entre la tierra y el cielo. Ahora, la religión intenta construir esa escalera desde la tierra para llegar hasta el cielo. Lo finito tratando de llegar al infinito, pero con el cristianismo el infinito ha llegado a lo finito. Ahora puedo aceptar que lo infinito puede alcanzar y tocar lo finito. Eso no es problema para el Dios infinito. Y con el cristianismo no tengo ningún problema. Con la religión tengo tremendos problemas porque tienes lo finito tratando de llegar a lo infinito. ¿Cómo puede suceder? No puede. Ahora bien, Jesús, curiosamente, se lo declaró a sus discípulos cuando los llamó por primera vez. Él dijo, oye, esto te maravilla. Solo porque dije que te vi en una higuera. Oye, palo. Alrededor. Vas a ver mucho más que este hombre. De ahora en adelante van a ver los cielos abiertos y los ángeles del cielo subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Yo soy la escalera de Jacob. Yo soy el acceso a Dios. Vas a ver el cielo abierto para el hombre. Porque Dios se está acercando. Dios está construyendo la escalera. Y yo soy la escalera que Dios ha hecho, por la cual el hombre puede llegar a Dios. De ahí la gran diferencia entre cristianismo y religión. Los sistemas religiosos le robarán al hombre, lo destruirán. Mientras el cristianismo traerá vida al hombre y está en abundancia. Todos los sistemas religiosos tienen sus pequeñas fórmulas, las obras que debes hacer para que puedas ser aceptado por Dios. Y tienen todos estos pequeños viajes de trabajo que debes realizar para poder ser aceptado por Dios. El cristianismo dice que no hay un solo trabajo que puedas hacer que Dios acepte. Son como trapos de inmundicia ante sus ojos. Para ser aceptado por Dios, debes creer. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por fe. ¿Aceptará a Dios, un hombre? Las religiones dicen que tienes que ser lo suficientemente bueno y digno para que Dios te acepte. El cristianismo dice que no hay manera de que puedas ser lo suficientemente bueno o digno de que Dios te acepte. La única manera en que Dios puede aceptarte es en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Así vemos el contraste entre las religiones que Jesús dijo que eran ladrones y asaltantes, que intentaban llevar al hombre al redil de las ovejas por otra manera, y la puerta por la que un hombre puede entrar al redil de las ovejas. Un sistema se basa en obras. El otro sistema se basa en la fe. Ahora Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Quizá lo tengan en mayor abundancia. ¿Cómo se miente a los hombres sobre la experiencia cristiana? Verá, fue una estratagema de Satanás para hacer del cristianismo una religión. Y lamentablemente tuvo bastante éxito. Y así, en muchos lugares el cristianismo se convirtió en una religión y cada vez que se lograba esa transición, moría. El verdadero cristianismo murió. Y se convirtió en una forma. Incluso en los tiempos bíblicos, Pablo habló de aquellos que tenían apariencia de piedad, pero no poder. No vida. El sistema religioso señala y dice que así es como debes vivir si quieres que Dios te acepte.
Pero vivir de esa manera no te ayuda en nada. Jesús señala y dice, ahora este es el camino y no puedes hacerlo, pero si crees en mí, yo vendré y moraré en ti. Voy a tomar el control y te haré una nueva persona y te daré el poder de hacer lo que no puedes hacer porque quiero que tengas esta vida abundante de compañerismo con el Padre. Y Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, al morar en nosotros. Verás, ningún sistema religioso te da el poder de atenerte a sus conceptos. Solo el cristianismo es la infusión del poder de Dios para vivir la vida que Dios quiere que vivas. Esa vida más abundante en Cristo. Luego Jesús continuó diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no pastor, cuyas ovejas no son suyas, ve venir al lobo y se va. La oveja y huye. Y el lobo las atrapa y dispersa a las ovejas. Entonces Jesús señala el contraste entre el pastor, el verdadero pastor y el asalariado. Un joven ministro vino a verme, porque una iglesia lo había invitado a ser su pastor. Y fue a la iglesia y predicó un sermón que la gente disfrutó, y se reunió con la junta. Y la junta le fijó su salario, sus deberes y también las restricciones que pretendían imponerle. Le dieron una buena lista de lo que podía hacer y de lo que no pude hacer. Y vino a mí porque se preguntaba si debería aceptar o no la invitación para convertirse en su pastor. Y lo animé a que no lo aceptara. Dije, realmente no están buscando un pastor, están buscando un asalariado. Te contratarán para que seas su ministro. Para decir las cosas que quieren escuchar. Para hacer las cosas que quieren que se hagan, pero en realidad no están buscando un pastor. Están buscando un asalariado. Y yo no sería un asalariado para nadie. Mis servicios no están a la venta. Al asalariado realmente no le importa para las ovejas. El pastor lo hace. El pastor conoce a las ovejas. Ama las ovejas. Daría su vida por las ovejas. El asalariado, si llega el peligro, huirá. Como es solo un asalariado, ¿qué más esperas? Pero el pastor arriesgará su vida. Él dará su vida si es necesario por su rebaño, porque los ama. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Los otros sistemas religiosos son asalariados. Ellos correrán. Te dejarán en manos de los lobos, quienes destrozarán y dispersarán el rebaño. Pero yo soy el buen pastor. Mi vida pondré por el rebaño. El asalariado huye porque es un asalariado y realmente no le importan las ovejas. Ahora, desafortunadamente hoy, hay muchos hombres en el ministerio que son asalariados. Son profesionales. Realmente no les importan las ovejas porque son asalariados. Y su única preocupación es desplumar al rebaño de Dios. Y hay un grupo de tipos por ahí que buscan desplumar al rebaño de Dios. Se pasan la noche en vela pensando en nuevas formas de sacarle dinero a la gente. Ahora, si escribimos esto en la carta, y ya sabes, gastan miles de dólares en que profesionales escriban esto. Cartas con trucos, todas diseñadas para desplumar al rebaño de Dios. Son asalariados. Realmente no les importa el rebaño de Dios. Aunque en las cartas suele decir, hoy he estado pensando en ti, Charles. ¿Está todo bien? El Señor me recordó a usted cuando estaba en oración esta mañana y como me encantaría ir a su casa allí en Costa Mesa y sentarme y hablar con usted, pero sé que está tan ocupado que probablemente no lo habría hecho. Hora de que yo venga. Pero ¿por qué no me escribes tu petición? Y por favor adjunte una ofrenda, porque nuestro ministerio se enfrenta a mercenarios. Desplumando al rebaño de Dios. La preocupación del pastor es alimentar el rebaño de Dios. Tráelos a buenos pastos, alimentos para que puedan crecer. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro escribió, apacienta el rebaño de Dios que está entre vosotros. Y el pastor busca alimentar al rebaño. Podrían ser fuertes y saludables. Dios nos ha bendecido abundantemente de muchas maneras. Dios ha bendecido las inversiones que hemos hecho y nos ha prosperado mucho más allá de lo que jamás hayamos soñado. Y gracias a las bendiciones de Dios, gracias al Señor puedo devolver más de la mitad de mi salario a la iglesia cada año. Mi hijo me dijo, papá, ¿por qué sigues predicando? ¿Por qué sigues adelante? Hombre, podrías jubilarte. Porque de todos modos devuelves la mayor parte de tu salario. ¿Por qué no te retiras, papá, y te lo tomas con calma? ¿Sabes, por qué sigues esforzándote tanto cuando ya no es necesario? Solo sonreí y dije, ¿qué haría? Ya sabes, es mi corazón. Es mi amor. Es mi vida. Alimentar al rebaño de Dios, me encanta. Realmente no te das cuenta,
pero podría recortarme el salario y seguiría aquí. Porque lo amo. Para mí es algo glorioso ver a Dios obrar y tener este privilegio. Es maravilloso cuando la gente me llama para que venga y hable en diversas áreas. Y dicen, ¿qué honorarios cobras? Y es emocionante poder decir, bueno, tengo un padre muy rico y él ha financiado todos mis gastos. No cobro nada. Él me cubre. Oh, qué glorioso es haber recibido gratuitamente que podemos dar libremente. Doy gracias a Dios por la posición en la que me ha puesto. Que como Pablo, en realidad no soy responsable ante nadie. Soy responsable ante Dios de ser su siervo, de hacer su obra. No un asalariado. No puedes contratarme. Pero quiero ser su subpastor, alimentar a sus ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido por las mías. Esa relación tan bonita que tenemos con Él. Él me conoce, yo lo conozco. Él me ama, yo lo amo. Y tengo esta hermosa relación con el bien. Pastor. Y como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Ahora, Él dijo antes que Él da su vida por las ovejas. Ahora dice, doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Y por supuesto, Él está hablando de los gentiles, aquellos que creerían en Él. Él está hablando de ustedes. Ustedes son parte de las otras ovejas que no eran de ese redil. A ellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habráse un rebaño y un pastor. Y así en Cristo no hay junio ni griego, bárbaro ni escita, esclavo ni libre. Estamos todos uno juntos en Él. No hay estatus, rango, lo que sea. Simplemente todos somos comunes uno en Jesucristo. Pelos largos, pelos cortos, abrigos, corbatas. No importa. Somos uno en Jesucristo, ese denominador común que ha derribado toda barrera que el hombre ha construido para dividirse de los demás. Uno de los tristes subproductos de la filosofía existencial es la forma en que divide al hombre y lo aísla en una isla aislada. No existe una base universal de la verdad según estos filósofos. Solo cuando lo experimentas y lo interpretas personalmente se vuelve verdad para ti. Pero es verdad solo para ti y no necesariamente para la persona que está a tu lado. Estás aislado. Estás solo. Y entonces nos fijamos en el arte moderno, que es una expresión de la filosofía existencial. Y ves estos colores como si alguien retrocediera 10 pasos, cogiera una bola de pintura roja y la arrojara al lienzo y obtuvieras este efecto halagador y luego cogiera una bola azul y la lanzara y luego pone un título debajo. Puesta de sol sobre el Gran Cañón. Y miras esa cosa y la estudias y hay alguien parado a tu lado y dices, oh, ¿no es hermoso? ¿No es eso glorioso? Y piensas, hombre, ¿qué están viendo? Ya sabes, y los críticos lo aclaman como un arte maravilloso. Hay un ojo aquí, hay un dedo del pie aquí abajo, y una mano aquí, ya sabes, y, oh, arte clásico. Pero por mi vida, no puedo verlo. Pero esa es toda la idea. Hay que interpretarlo en estas historias donde realmente deja pendiente el final de la historia. El tipo está caminando por la calle y no sabe si va a sacar su 45 y volarse los sesos y ese es el final. O no sabe si se reconciliará con su esposa y vivirá feliz para siempre. Te dejan colgado. Tienes que poner fin a ti mismo porque esa es una expresión de la filosofía existencial. Cada hombre debe interpretarlo por sí mismo. Así que tienes que darle tu propia interpretación a la historia. ¿Qué dijo realmente? ¿Sabes qué hizo? Significa. Y no lo sé. Creo que muchas veces es una excusa para la senilidad de los escritores. Tampoco saben lo que quieren decir, pero parece muy profundo porque nadie puede entenderlo, ¿sabes? Y entonces todo el mundo lo aclama como, oh, maravilloso, nadie puede entenderlo, eso es glorioso. Pero lo que hace es aislarnos, dejarme solo en esta pequeña isla. Y estoy solo en un gran mundo. Y nadie realmente comparte mis mismos sentimientos. El número uno realmente comparte mis mismos pensamientos. Y siento este horrible aislamiento. Hombre. Tiene una manera de construir muros entre él y los demás, pero Jesús tiene una manera de derribar esos muros. Y Él nos reúne a todos y nos hace uno y declara, yo soy la verdad. Y Él nos da una base universal para la verdad. Él es esa base universal para la verdad. Así que juntos en Él, somos reunidos. Los muros están caídos. Y así como dijo Pablo, Él ha derribado ese muro de separación que existía entre nosotros y nos ha hecho a todos uno. Otras ovejas tengo yo, que no son de esta doblar. Tengo que salir y llamarlos también,
para que haya un rebaño y un pastor. Por tanto, me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Así que aquí está profetizando tanto su muerte como su resurrección, que en este momento faltan como 5 meses. Ningún hombre me la quita, sino yo lo pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerlo. Tengo poder para volver a tomarlo. Este mandamiento lo he recibido de mí mismo. Mi Padre. Jesús testificó que tengo poder para poner mi vida. Lo demostró en la cruz. Ningún hombre me quita la vida. No mataron a Jesús en la cruz. Lo colgaron en la cruz, pero él despidió su espíritu. Les robó la oportunidad de matarlo. No podrían haberlo matado. Descartó su espíritu. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice, y despidió su espíritu. Él dio su vida. Ningún hombre me quita la vida. Doy mi vida. Tengo el poder de poner mi vida abajo. Tengo el poder para asumirlo. Demostró que tenía el poder para dejarlo. Y luego, 3 días después, demostró que tenía el poder para tomarlo y resucitó de entre los muertos y lo celebraremos. La tumba está vacía. Tiene poder para retomarlo. Ahora bien, a causa de estas palabras volvió a haber división entre los judíos. Muchos decían que tiene un demonio, que está loco. ¿Por qué siquiera lo escuchas? Y otros decían, estas no son palabras de un loco o un hombre que tiene un demonio. ¿Puede un diablo abrir los ojos de los ciegos? Y así llegó a este punto una división muy marcada entre la gente. Ahora, el tiempo pasa. Ahora, el tiempo pasa. Y entre los versículos 21 y 22, hay un lapso de tiempo de octubre a diciembre. Las cosas en el versículo 21 estaban sucediendo durante la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén en octubre. Ahora Juan nos dice, y fue en Jerusalén, la fiesta de la dedicación, también conocida como la fiesta de las luces, que tuvo lugar el 25 de diciembre. Esta fiesta de dedicación fue la celebración de esa limpieza nuevamente del templo por parte de este valiente guerrero. Y Jesús estaba otra vez en Jerusalén y era invierno, diciembre. Y Jesús caminaba en el templo en el pórtico de Salomón. Y los judíos se reunieron alrededor de él y le dijeron, ¿hasta cuándo nos dejarás en duda? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Y Jesús les respondió y dijo, ya os lo dije, pero no creísteis. Ya les había dicho antes que Abraham existiera, yo soy. Y entonces dijo, ya os lo he dicho. Querían que él di claramente, yo soy el Mesías. Y él no les daría esa satisfacción. Antes Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y Jesús dijo, bendito eres, Simón. Esto no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo reconoció ante los discípulos. A la mujer de Samaria, que dijo, sé que cuando venga el Mesías, nos va a enseñar todas las cosas. Él dijo, mujer, ¿yo qué te hablo? Soy él. Pero todavía no se lo había dicho claramente a los judíos y ellos querían esta declaración clara. ¿Cuánto tiempo nos dejas en duda? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Y Jesús les respondió y dijo, os lo he dicho y no creéis. Ahora las obras que hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. La apertura de los ojos del ciego. La curación del hombre que estaba cojo por 38 años. Estos milagros que estaba realizando. Él dijo, no necesitas que te lo diga claramente. Estas obras dan testimonio de quién soy. Y si regresa a la profecía de Isaías acerca del Mesías, capítulo 61, encontrará estas cosas escritas acerca de él. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Interesante declaración. Entraremos en eso cuando entremos en la predestinación. Como les dije, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora han pasado 3 meses y está volviendo a lo último de lo que les habló. Sus ovejas lo siguen. Entonces, aunque ha habido un lapso de tiempo, Jesús trae directamente al mismo tema del que les estaba hablando antes. Ahora está haciendo algunas declaraciones muy interesantes sobre sus ovejas y escúchelas con atención. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Saben? Cuando leo eso, me hace sentir muy agradecido de ser una de sus ovejas. Qué seguridad tan gloriosa me trae esta noche. Ser una de sus ovejas. Haber oído su voz. Han respondido. Para seguirlo. Haber recibido esa vida eterna,
sabiendo que nunca pereceré y nadie podrá arrebatarme de su mano. Él dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos, ¿quieres que te lo diga claramente? ¿Qué tan claro lo quieres? Yo y mi Padre somos uno. Eso es bastante claro. Tomaron piedras para apedrearlo. Recibimos el mensaje. Bastante claro. Jesús está aquí reclamando lo que legítimamente es su reclamo, igualdad con el Padre. En Filipenses, el segundo capítulo, leemos que el que en el principio estaba con Dios, y no consideró el ser igual a Dios como cosa que agarrarse o cosa que aferrarse. Yo y el Padre somos uno. Reclamando la igualdad con Dios, afirmando deidad. Entendieron la afirmación. Para ellos era blasfemo. Y estaban listos para apedrearlo según su comprensión de la ley por blasfemia. La gente dice, bueno, Jesús nunca afirmó ser Dios. Nunca han leído las Escrituras. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué tan claros podéis ser? Jesús les respondió. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Ahora bien, ¿por cuál de estas obras me vais a apedrear? ¿Me vas a apedrear porque le abrí los ojos al ciego? ¿O porque curé al cojo en el estanque de Betesda? ¿Por cuál de mis obras me vas a apedrear? Y ellos dijeron, no te apedreamos por las buenas obras, sino por la blasfemia, porque siendo hombre, hazte Dios. Ellos entendieron exactamente lo que él estaba diciendo cuando dijo, yo soy el Padre, son uno. Siendo usted un el hombre te estás haciendo Dios. Y Jesús les respondió. No está escrito en su ley. Dije aviso en su ley que dije aquí que él está reclamando la autoridad de su ley. No habéis escrito en vuestra ley que dije, sois dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Hablad de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, blasfemando, blasfemo, porque dije, soy hijo de Dios. Si no estoy haciendo las obras de mi Padre, entonces no me creas. Nuevamente llamando a sus obras como testigo. Ahora bien, ¿qué quiere decir que aquellos a quienes vino la palabra de Dios eran llamados dioses? Esto lo encontramos citado en el Salmo 82,6. Y podrías verlo allí. De hecho, podrías poner una pequeña nota en Juan, Salmos 82,6, para que cuando los mormones lleguen a tu puerta y traten de demostrar que tienen todo el derecho a reclamar un ascendiente ante Dios y a convertirse en dioses, esta sea la base porque él dijo, vosotros sois de Dios. Y en Salmos 82,6 decía, yo he dicho, vosotros sois de Dios y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Ahora, observen que está citando allí. He dicho que está citando las Escrituras. ¿Qué escritura está citando? Pon Salmos 82,6, Éxodo 22,8 y 9, y ahora tienes tu propia Biblia de referencia en cadena. En Éxodo 22, Dios ahora establece su ley que los jueces debían promulgar sobre el pueblo. Y cuando estas cosas sucedían, existía este tipo de condición. Así es como los jueces debían fallar en esos casos. Y así la palabra del Señor está llegando a los jueces de Israel para que pudieran promulgar sobre Israel las leyes de Dios. Entonces, en el versículo 8, mientras habla de una situación si no se encuentra el ladrón, entonces el dueño de la casa será llevado ante los jueces, para ver si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Por toda clase de transgresión, ya sea por un buey, un asno, una oveja, un vestido, o cualquier otra cosa de lujuria que otro reta como suya. La causa de ambas partes se presentará ante los jueces, y a quien los jueces condenen, pagará. Duplica su vecino. Ahora, te falta tu chaqueta. Y buscas por toda la casa y no puedes encontrarla. Y vas a la tienda y ves a tu vecino usando tu chaqueta. Y dices, eso es mi chaqueta. Eso ha desaparecido de mi casa. Oh, no, no lo es. Es mi chaqueta. La compré en Baffins. Y entonces tienes esta disputa. El hombre niega que te la haya robado. Así que vienes ante los jueces y los jueces entonces deben tomar esta decisión. La causa de ambas partes presentada ante ellos. Ahora él. Lo interesante es que la palabra traducida jueces es la palabra hebrea Elohim, que es la palabra para Dios. De modo que los jueces son como Dios sobre el pueblo en el sentido de que controlan el destino de estas personas a medida que ejecutan su juicio. Están actuando en lugar de Dios. Y entonces aquellos a quienes llamó de Dios eran en realidad aquellos jueces que promulgaban las leyes de Dios sobre el pueblo. No era una doctrina que decía que si eres un buen mormón, tú y tu esposa pueden ser Dios y tener su propia tierra en algún lugar. Pero es solo declarar que los jueces eran llamados dioses debido a la responsabilidad que tenían de ejecutar los juicios de Dios sobre el pueblo.
Y hacia quienes les vino la palabra, los jueces, les llegaron las reglas, entonces fueron llamados dioses. Y entonces Jesús dijo, no está escrito en tu ley que tu Dios, yo dije tu Dios. Entonces él realmente no se está refiriendo a los salmos, sino que se está refiriendo directamente al libro de Éxodo, capítulo 22, versículos 8 y 9. Mientras que nosotros estamos en los mormones, la semana pasada un par de jóvenes vinieron a mi puerta y desearon involucrarme en conversación. Y les dije que de alguna manera no creíamos en el mismo Dios, aunque usaban muchos de los mismos términos que yo uso. Y hablan de Jesús y hablan de Dios y hablan de la salvación a través de la fe en Jesucristo y a través de la fe en su sangre que fue derramada por nuestros pecados y para hablar con ellos. Parece que creen fundamentalmente de la misma manera que yo. Pero dije, el problema es que cuando hablas de Dios, estás hablando de un Dios diferente al Dios que yo creo. Porque no creo que An sea mi Dios. Él no es el Dios al que adoro y sirvo. Aunque su profeta, a quien usted reconoce como profeta, Brigham Young, afirmó que An es nuestro Dios y el único Dios con quien tenemos que tratar. Él dijo, oh, bueno, realmente no entiendes lo que el profeta estaba tratando de decirnos. Dije, bueno, no lo sé. He leído el sermón varias veces y he leído todas sus defensas del sermón en los artículos de la revista Morning Star que siguieron. Y dije, en realidad, ¿no crees que vas a ser Dios? Y él dijo que sí. Dije, si permaneces fiel a tus creencias mormonas y fiel a la iglesia, podrás ascender y podrás ser Dios y podrás tener tu propio planeta y todo. Sí, creemos eso. Dije, entonces, en realidad, lo que decía Brigham Young está en perfecta coherencia con lo que usted cree. Estás dando un paso adelante. Dices que vamos a ser Dios. Tendremos nuestro propio planeta. Retrocedió un paso. Y él está diciendo que Adán en algún lugar del mundo alcanzó este nivel de perfección, se convirtió en Dios y trajo a una de las esposas celestiales, Eva, a la tierra y comenzó todo aquí en la tierra. Así que solo hizo retroceder la doctrina mormona un paso en lugar de avanzar un paso. Y si el paso adelante es un paso lógico, el paso atrás sería un paso lógico. Entonces, Brigham Young tenía razón en su interpretación de su doctrina de que usted será Dios solo retrocediendo un paso por paso. Porque esta progresión debe haber ido por la eternidad. Y dije, y hablas de creer en Jesucristo y de la salvación a través de tu fe en Él. Pero el Jesús en el que crees es el hermano de Lucifer. Y él dijo, sí, creemos que es el hermano de Lucifer. Y dije, bueno, entonces Él no es el mismo Jesús en el que creo. Estás hablando de otro Jesucristo. No conozco a Jesús del que estás hablando. Porque el Jesús en el que creo no es hermano de Lucifer, porque eso haría de Lucifer un hijo de Dios. Pero el Jesús que yo creemos es el Hijo unigénito de Dios. Él no es un ser creado y Lucifer es un ser creado de Dios. Y si crees que Jesús es el hermano de Lucifer, entonces derribaste a Jesús. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces, el Jesús en el que creo no es hermano de Lucifer, sino que es uno con el Padre. Y por eso creemos en realidad en diferentes dioses y en diferentes Jesús. Los pobres muchachos quedaron atónitos. Y se alejaron sacudiendo la cabeza y estoy orando por ellos. Estoy orando por ellos muy seriamente. Ellos eran dulces jóvenes. No me gustaba devastarlos, pero sentí que era importante que vieran que el Jesús en el que proclaman creer es en realidad un Jesús diferente de aquel que es mi pastor, cuya voz he escuchado y sigo. Porque el Jesús en el que creo es uno con el Padre. Él puede decir, yo y el Padre somos uno. Entonces, este asunto, ustedes son de Dios, es una referencia a los jueces que están promulgando las leyes de Dios sobre el pueblo. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, decid vosotros de aquel a quien el Padre ha santificado. Ahora Jesús dijo, primero que nada, el Padre me ha apartado y me ha enviado al mundo, y ustedes me dicen que blasfemo porque digo que soy hijo de Dios. Y si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Nuevamente, está llamando a las obras. Estos son el testimonio. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Y él dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe. ¿No me has visto? Quien me ve, ha visto al Padre. Como dices entonces, muéstranos al Padre. ¿Crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O bien, créeme por las mismas obras. Las obras están testificando. Ningún hombre puede abrir los ojos de los ciegos. Ningún hombre puede hacer estas obras a menos que Dios esté con nosotros. Ellos como lo reconoció Nicodemo en el capítulo 3. Pero si lo hago,
aunque no me crean. Creen en las obras. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces no me crees, al menos cree en las obras. Para que sepáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Por lo tanto, intentaron nuevamente capturarlo. Lo iban a arrestar. Pero aún no había llegado su hora. Y así se escapó de sus manos. Lo tenían rodeado, pero se les escapó de las manos. Y ahora se fue de nuevo al otro lado del Jordán, bajo el lugar donde Juan al principio bautizaba, y allí se quedó. Se quedó hasta que hizo su último viaje de regreso a Jerusalén al llamado de María. Y Marta para resucitar a su hermano Lázaro de entre los muertos y luego ser arrestada en la Pascua y crucificada. Así que ahora está junto al río Jordán cerca del área donde comenzó su ministerio con Juan el Bautista y muchos acudieron a él y dijeron, Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que Juan habló de este hombre es verdad y muchos creyeron en él allí. Las personas que vivían en el área y habían escuchado el ministerio de Juan decían que detrás de mí viene uno más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de agacharme y soltar. Dijeron que todo lo que Juan dijo sobre este hombre es verdad. Y muchos creyeron en él allá junto al río Jordán. Y pasó los siguientes meses, en realidad desde diciembre, enero, febrero, marzo hasta el mes de abril, los pasó allí junto al río Jordán antes de emprender su viaje de regreso a Jerusalén. Ahora, en el capítulo 11, lo vemos regresando al área de Betania, donde Lázaro y ese milagro maravilloso. Nuevamente las obras, si no me creen, créanlas. Ahora muestra obras indiscutibles al levantar a Lázaro de los muertos y entramos en los aspectos finales de la vida de Cristo antes de su crucifixión. Así que los capítulos 11 y 12 para el próximo domingo. Nuevamente oramos para que el Señor les dé una semana maravillosa. Que los fortalezca. Que los dé sabiduría. Que os bendiga en vuestros trabajos, en vuestras diversas actividades. Que abra oportunidades de servicio y de testimonio. Y que Él use tu vida como instrumento para hacer su obra en este mundo necesitado. Que su espíritu descanse sobre vosotros de una manera muy especial. Y puede como celebras la resurrección, simplemente te llenas de ese gozo y ese poder del Espíritu, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mientras Él habita dentro de ti, dándote vida para Dios y para las cosas de Dios. Todo para la gloria de Jesús nuestro Señor.